Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. ¿Qué fue lo último que estábamos viendo? En esa nos quedamos, profe. En la 10. En la 10. En esta. Sí, profe, es en esa. Ok. Ah, sí, ya me acordé. Porque estábamos hablando de este grupo de papayas, el grupo solo, donde ustedes comúnmente encuentran a las papayas conocidas como Sunset o Sunrise, que pertenecen a este grupo. Y que más adelante, cuando se hable un poquito de variedades, dentro de las características de estos dos tipos de papayas, es que son genéticamente muy estables. ¿Qué quiere decir? Que el fruto, pues, es muy parecido en cuanto a tamaño, ¿no? Son frutos que pueden estar entre los 400 y 600 gramos. Tienen muy buen sabor y todo lo que le confiere buenas características para consumo a este tipo de papayas del grupo solo. Hay, pues hay diferentes como tipos de clasificación de la familia Caricaceae. Se dice que incluye 7 taxas aceptados, donde ustedes pueden ver a Carica, una sola especie, Jarilla, 3 especies, Jacaratía, 6 o 8 especies, dependiendo de la fuente. Todas ellas se encuentran pues en el continente americano, en América. Luego tenemos otros taxas como Silicomorpha, 2 especies que se dice son exclusivas del continente africano. Vasconceae, pues dentro del taxa más numeroso, con 20 a 21 especies, también exclusivos de América. Y Orobichia, una sola especie, y se considera pues nativa o exclusiva de México, ¿no? Hasta la fecha, pues, el número de cromosomas solo ha sido contado en 8 especies de carica y todas ellas tienen 2N igual a 18, con un nivel de probabilidad de 2. Y en 1829 Dumortier crea el nombre de Caricaceae para la familia, dado que anteriormente el nombre con el cual se le identificaba era Papayaceae y luego se cambió a Carica, ¿no? Ustedes podrán ir notando diferencias pues en las imágenes en cuanto al color del fruto, tamaño del fruto, la altura de planta, color de la planta, color del peciolo, forma de la hoja, ramificación. Y en este contexto vamos a hablar de puros materiales criollos, ¿no? Y ustedes pues van a resaltar la importancia de su conservación, ¿no? Se dice que muchas veces la presencia de estos materiales criollos tienen un impacto en la conservación también de la fauna, ya que representan alimento para la misma y también son como
sitios de reproducción. En sus áreas de origen, pues estos materiales criollos o silvestres proporcionan aquellos materiales que tengan buenas características de consumo o buenas propiedades organolépticas, alimento a las comunidades que las mantienen y de ser aprovechadas podrían constituir una importante fuente de ingresos, debido a que poseen genes que son útiles para potencialmente elevar el rendimiento y la calidad nutricional de sus frutos. Hay bastantes referencias en México, de la presencia de materiales criollos de papaya, en Veracruz, en Guerrero, en Tamaulipas, Yucatán, Tabasco. Hay gente que ha colectado bastantes accesiones de papaya. Sin embargo, aún se dice que no se ha caracterizado en su totalidad la cantidad de materiales presentes de este frutal en México. Y con mayor énfasis a este tipo de materiales silvestres. No le hemos caracterizado de forma generalizada rendimiento ni calidad organoléptica a los frutos de las plantas de papaya silvestre. Simplemente los observamos y también tenemos pleno conocimiento que no van a competir con los híbridos o variedades mejoradas en cuanto al aspecto de comercialización. Pueden ser frutitos más insípidos, de menor tamaño, con menor porcentaje o proporción comestible, muchas semillas. Pues de una u otra manera no generan preferencia en los consumidores. Si ustedes aprecian, pues se tiene mucho frutito de forma axilar, de forma individual, en la mayoría de estas plantas. Ahora, si les aprecian el porte, pues a lo mejor muchos de ustedes dirán que tiene ventajas desde el punto de vista que perdura la planta, soportando condiciones entre adversas y favorables. Sin embargo, ¿qué es lo que aprecian? Pues que a medida que se desarrolla la planta, su punto de fructificación se hace cada vez más alto. Lo que también crea como un inconveniente en el cultivo de este frutal. A lo mejor de forma guajira, irónica o soñando, podrían decir o pensar que el mejoramiento genético haga plantas de papaya que tengan el potencial de recuperar el punto de producción inicial y que sean de porte enano, pues también sería como un sueño guajiro, ¿no? Porque una vez que produce la planta de papaya, por ejemplo, a esta altura, a 50 o 60 centímetros del suelo, y viene desarrollando frutos a lo largo del tallo, el tallo va quedando con ligeras cicatrices, pero los frutos se van formando más hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y estos puntos se vuelven infructificantes, ¿no? Hay materiales silvestres que tienen hábito de producción en racimo. No son muchos de ellos, pero en algunas cuestiones o en algunos híbridos de reciente creación
se incorpora esa característica de producción en racimos y no tan individual, como lo aprecian aquí. Ahora tienen huecos que podrán decir muchas causas del por cual aquí no se desarrolló fruto. Tan solo ver la intensidad del daño aquí. Pueden decir si fue por ácaros, pueden decir si fue por aborto de floración, pueden decir si fue por daño de otro agente biótico o abiótico. Sí lo pueden ver. Ahora aquí pareciese que tienen como pequeñas sandías, pero son estos frutitos. Hay diferencias entre los países en cuanto a la implementación de prácticas de conservación de los recursos, en este caso fitogenéticos de la papaya, donde podríamos decir que en México sí se tienen bancos de conservación, pero no tienen concentrada la enorme riqueza de este frutal. Y causas puede haber muchas. Escasez de billetes, escasez de investigadores, escasez de personal, escasez de infraestructura, poco subsidio, gobierno estatal, federal, lo que ustedes le quieran poner. Y lo que sí pueden poner mucho en cuenta es que cada vez perdemos riquezas genéticas. Cada vez perdemos mayor cantidad de material silvestre por diversas causas. Puede ser el crecimiento de las poblaciones, pueden ser los incendios, puede ser el sobrepastoreo, puede ser sobreexplotación. Y cada vez podemos asegurar que tenemos menos recursos fitogenéticos. Pueden ponérselo a algunos frutales. Por ejemplo, el aguacate. Por ejemplo, las papayas. Que cada vez encontramos menos diversidad genética. Se dice que en la actualidad, pues, existen aproximadamente 30 colecciones de carica en todo el mundo. Vean, con la finalidad de conservar, caracterizar y evaluar el germoplasma existente, debido a que la erosión genética, pérdida de genes, constituye una de las mayores preocupaciones a nivel mundial. Y lo hemos comentado. Materiales entre variedades híbridos de papaya. De una u otra manera, en su constitución genética, tienen genes de material criollo. Y esos materiales criollos o silvestres confieren resistencia o tolerancia a alguna adversidad, ¿no? De los cuales tienen o presentan los materiales mejorados. Algunos les recuperan genes de productividad o rendimiento. También, ¿no? Pero la forma típica de frutos alargaditos, elongados o tipo elongata, pues son pocos los materiales silvestres que lo presentan. Ese peso grande que tienen las variedades o híbridos, que puede ir a veces desde 900 gramos, si quitamos un Sunrise, puede ir desde 900, 1100, 2 kilogramos, 2,5, 3 kilogramos. Y a veces hay materiales de papaya que sus frutos llegan a pesar hasta 5 kilogramos.
donde inmediatamente este último peso, el mayor, sabemos que se destina a la industria, ¿no? Los recursos fitogenéticos, en este caso de papaya, se conservan para ser utilizados luego de diferenciar y determinar su utilidad, su estructura, variabilidad genética y relaciones entre ellas, así como localizar genes que estimulen su uso en la producción o en el mejoramiento de ciertas características de estas plantas. Se recomienda caracterizar aquellos materiales, caracterizar y conservar, sobre todo los que muestren destacado comportamiento frente a los factores que afectan la producción de papaya, y además de que tengan cierto nivel de aceptación en los mercados locales, nacionales, y muchos de ustedes lo pensarán para los mercados internacionales. Y luego, ¿qué van a decir? Color, sabor, olor, aroma, peso. Y luego, ¿qué dicen? El color, el de maradol, rojito salmón. La forma, alargadito. El peso, pues puede ir desde 900 a unos 100 a 1,5 para exportación. Luego, ¿qué le ven? Vida dianaquel, grados Brix. Pues eso le andan buscando, porque puede haber materiales silvestres, puede haber, con un fruto pequeñito, pero dulce. Pues ahí tenemos una característica que buscamos. O puede ver materiales silvestres, resistentes a daño mecánico su fruto. Ahí tenemos otra característica. O pueden encontrar materiales silvestres de papaya, resistentes a sequía. Pues ahí tendríamos otra característica que buscamos. ¿Y dónde lo van a encontrar, jóvenes? En esta abundante riqueza de materiales silvestres de papaya, de los cuales aún se referencia presencia de ellos en México, ¿no? O si no, díganme, ¿para qué más buscaríamos conservar la diversidad genética de la planta de papaya? ¿Cómo para qué más les gustaría? A ver, Adilene. Podría ser que, al igual que en algunas otras plantas que no tienen un uso comestible, nada más para mantener la diversidad con la que se cuenta en el país, por ejemplo. A ver, ¿cómo empezó diciendo que como en otras plantas que Sí, no tienen qué? como se hace en otras plantas que no tienen un uso comestible, por así decirlo, o un interés en particular, sino nada más para conservar la diversidad. Ya. ¿Pero por qué la conservaría? ¿Porque tiene algún gen en específico o por qué? Bueno, es que usted ya habló sobre ello, ¿no? Como conservarlo por los factores o el interés que se tiene en algún gen, pero podría también ser por el simple hecho de conservar la diversidad, o sea, como que esta especie se encuentra, por ejemplo, bueno, más bien el criollo se encuentra tal vez en un solo país, entonces solamente por esa razón. Ya. Sí. Ya le entendí por dónde iba su comentario. Sí, porque puede haber taxas dentro de los que mencionamos, de los cuales ya haya muy poca diversidad genética, ¿no? Y de los cuales algunos de ellos sean propios de algún continente o de algún país como México, el Oropixia. O puede haber taxas como Vasconceae, que en particular tienen características de resistencia
al spotty ring del virus Papayae, que tan solo por eso despierta interés en conservar este material, ¿no? Ok, ¿por qué más? Por la resistencia, ¿no? Ahora sí, como decía en el mango, al cambio climático. Caray, ¿quién es este? Soy Arzola. Resistencia al cambio climático. Bueno, si se preservan, sí pueden tener mayor plasticidad, pues, fenotípico al cambio climático. Puede ser, sí puede ser. ¿Por qué más? A ver, jefa, dígame un número. Profesor, Ah, ¿podría también entrar la parte de usos y costumbres de algún país, por así decirlo? usos y costumbres, sí. Sí, porque, por ejemplo, en el caso del mango, hasta en forma religiosa está arraigado a las costumbres del, del pueblo o de la India, ¿no? Ellos hasta lo veneran, ¿no? Al cultivo del mango. Puede existir también para las plantas de papaya, sí, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, el cultivo del plátano y el banano, que en ciertos países de África representa una importante fuente de alimento o representa parte de la dieta esencial. Pues también allí idolatran o veneran este cultivo, ¿no? Sí puede existirlo, sí. ¿En qué parte? Pues ahí sí le mentirían. Pero sí puede ser. Sí, sí puede ser. ¿Por qué más? A ver, jefa, dígame un número ahora sí. Profe, Ajá. disculpe, otra de las importancias para conservar esta diversidad es porque hay mucha gente que lo consume y es muy apreciado. Por ejemplo, aquí en el municipio de San Pedro Guamelula, en la región del Istmo, hay una variedad de papaya que se da en el campo. Y normalmente lo conocemos como papayón. Es como un árbol. Entonces, y da papayas muy pequeñitas. Y nada más se da una vez al año, que es en abril, en la época de Semana Santa. Entonces, ellos valoran bastante esta variedad. Es una variedad porque si tiene propiedades el frutito, no sé de qué frutito, de qué tamaño sea el frutito. Normalmente, pues va de 5 a 10 centímetros. Ese es el tamaño del largo. Y la gente lo utiliza principalmente para hacer dulces de papaya, Ya. de papayón. Sí, No, pues esa es otra forma, ¿no? De darle uso, pues, un valor agregado o una forma no tan tradicional como el consumo fresco a los materiales criollos, ¿no? Industrializarlos para darles un valor agregado y potencialmente tengan un beneficio económico pero sí que los que lo cultivan o que los conservan. Pues también puede ser algo que justifique el seguir conservando estos recursos, ¿no? Y a lo mejor eso también cae en lo que habías dicho, Adilene, de usos y costumbres.
por el cual motiva a la gente a conservar esos materiales. Pero me imagino, no sé, Rubicela, si allí mismo, con la caída de los frutos, se establecen las nuevas plantaciones o cómo le hacen allí esos pobladores para regenerar plantas. Pues en realidad, profe, pues estas plantas las encontramos en el campo y hasta hoy pues no se le ha hecho así como que, o no se le ha ayudado a esta planta a que se siga reproduciendo, lo hace de manera natural. La gente cuando va a recolectar, pues se tiene que subir al árbol o por lo menos llevar algo para bajarlos. Entonces, y ya las que pues se quedan, son las únicas que, pues ya sea que lo comen los pájaros y es la única forma en cómo se van reproduciendo, pero pues la gente no va a reproducirlas así no las cultiva, las encontramos en el campo. No, porque de hecho la mayoría de los materiales silvestres no reciben ningún beneficio por parte de la gente que se beneficia de ellos, ¿no? De manera natural producen, de manera natural se reproducen. Lo que sí estamos conscientes es que están ahí y se adaptan a las condiciones, pues ahora sí que dafoclimáticas de la zona, ¿no? También al inicio de esta unidad decíamos que algo que ha ayudado mucho a la distribución, dispersión y adaptación de esta planta, pues es la enorme cantidad de semillas que a veces se producen ellos. Y los materiales silvestres se caracterizan por tener abundante semilla, quizás como un mecanismo de sobrevivencia. Imagínense que decían germinen o den origen a una nueva plantulita 5 o 6, pues ya se preservó la planta, ¿no? Y si hay 5 o 6 plantas y que de cada una de manera natural germinen 5 o 6 semillitas de la gran cantidad de frutos que tiene, pues solamente ella busca la manera de sobrevivir, ¿no? Que se explica pues para muchas plantas silvestres, no nada más para las papayas, ¿no? Pero sí, las plantas de papaya o los frutos de papaya son de las que mayor cantidad de semilla tienen, ¿no? A lo mejor no tan comparable como podrían decir que tiene pues la pitahaya, la pitaya, otros tipos de frutas que tienen abundantes semillas. Pues hay frutos de papaya que de manera similar pueden tener 400, 500, hasta 800 semillas, ¿no? Lo que tienen estos frutitos criollos es que una gran parte del fruto lo ocupa la semilla. Si le buscamos usos a la semilla, medicinales o para consumo en pepita, pues también muchos de ustedes dirán que se justifica conservar estas áreas, ¿no? Pues sí, ¿no? A ver, jefa, dígame un número para concluir esto, o para continuar. Al 21, profe. Ahora sí se fue muy lejos. 2, 4, 6, 8, 10. Carlos Arama es el 10. 12, 14, 16, 18, 19. Isaías Lozano es el 19. 20, 21. Pulido Alvarado. A ver, Pulido, ¿qué más nos puedes comentar? Sí, pues yo pienso que nada, que otra cosa sería es para conservar solo el ecosistema, porque pues muchas veces con la agricultura se transforma la naturaleza y pues preservando estos plantas pues ayudaría a preservar la naturaleza nativa que existe. ¿Y qué tanto creen ustedes que el hecho de buscar conservar materiales silvestres o riqueza de materiales silvestres, no solamente de papaya o de caricaceae, sino también de las lauráceas, mirtáceas, pasifloras, de todos los posibles géneros que haya? ¿Qué tanto creen que impulsar la conservación
de esta riqueza pueda acentuar, disminuir o reducir el efecto del cambio climático. Yo creo que sí ayuda mucho, profe, a reducir el impacto, porque el que estén así expuestas todas estas especies, pues sí las deja como que ahí a sufrir efectos más negativos respecto a estos fenómenos que pasan por el cambio climático. En cambio, si se conservaran, pues inclusive el aumentar su propagación ya es un beneficio. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? A ver, Alejandra Villafaña. Sí, profe. Viva la banda. ¿Cómo? Viva la banda. ¿Tiene fiesta o qué? No, acá los vecinos. A mí se me hace que es usted. ¿Cuáles vecinos? No, profe. Se me hace que ya anda happy. ¿No? Eso siempre, pero bien. Caray. No, pues entonces ya le vamos a mandar a un AA. Yo siempre ando A ver. feliz, pero Ya. A ver, mire, apague su. Deja, mejor le preguntamos a otro porque no le escucho más que la pura música. Profesor, ¡Mande! yo digo que sí, que el mantener variedades nativas en las zonas ayudaría mucho a conformar las cadenas tróficas que pues, se han estado deteriorando con el cambio climático, y tener pues una fuente de alimentación para muchas especies pues es indispensable para mantener la dinámica de los ecosistemas. Entonces, en ese ámbito, yo creo que la conservación de especies o variedades nativas, tanto especies como variedades de carica, papaya, ayudaría bastante precisamente a conformar las cadenas tróficas en el nivel de alimentación y Ya. subsecuentemente los ecosistemas. Pues tan solo véanlo como un ecosistema, como dicen ustedes. ¿Qué pasaría si disminuimos erosión? ¿Qué pasaría si las plantas sirven como nicho ecológico para la fauna? ¿Qué pasaría que una vez que las mismas aves o cualquier agente que permita la distribución de la semilla, una vez que se consume el fruto con todo y semilla, sean como agentes de distribución? ¿Qué pasaría si incrementamos la cobertura vegetal o cobertura vegetal en una determinada área para disminuir el impacto de la lluvia, del viento y conservación, y generar una conservación del recurso edáfico y disminuir el escurrimiento pues del potencial o del recurso hídrico también? Es como decir no deforestemos para acentuar o disminuir los impactos ambientales, ¿no? Para contribuir al medio ambiente con una menor contaminación, pues es mitigar el efecto climático, ¿no? Por cuestión de efecto invernadero también, de la cantidad de gases que se liberan al ambiente, que están contribuyendo pues a degradar la capa de ozono. Pues imagínense, menos contaminación, menos pérdida del recurso edáfico, mayor conservación del recurso hídrico, reproducción de especies, las que en su momento se aniden en esos materiales silvestres. Ahora, que algunos de ellos tengan
características de consumo y que representen al menos una fuente de alimento para la población, pues yo creo que se incrementarán medidas, ya sea familiares, ya sea regional, estatal, municipal o federal, para buscar recursos y seguir conservando, multiplicando potencialmente esas plantas, ¿no? Pero que sí impacta y de manera positiva en acentuar el cambio climático. Yo creo que sí, jóvenes, porque algo que se dice que ha acentuado mucho el efecto del cambio climático tiene que ver con la deforestación, ¿no? Tiene que ver con incendios. A veces también tiene que ver con el incremento o el crecimiento demográfico, incremento en la tirar basura, incremento en tirar el recurso hídrico, etcétera, etcétera, que contamina el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que todo aquello que tienda a acentuar, disminuir los daños ambientales, podrá tener un impacto en el cambio climático. Poblaciones más grandes generan una contaminación endiablada, por lo que ustedes quieran, por desechos orgánicos, inorgánicos, por quemar combustible, gasolina, diésel, la industria, lo que ustedes quieran. Genera mucha contaminación. Luego, por eso estamos en contra de que se deforesten las áreas forestales, ¿no? Que el clandestinaje en algunas zonas es muy violento, es muy explosivo, de manera pues que tumban cantidades considerables de árboles, ¿no? O en otros lugares, pues el hecho de que un frutal, caso del aguacate, aporte más divisas que las partes forestales, pues también mucha gente tumba su vegetación y establece frutales, ¿no? Caso de Jalisco, caso de Michoacán, etcétera, etcétera. Que de cierta manera se dicen que contribuimos o contribuyen al deterioro del medio ambiente, ¿no? Contribuyen a que cada vez el manto freático en diferentes zonas esté más profundo, ¿no? A que cada vez más ligado a muchos factores el recurso hídrico sea menos. Y por ejemplo, pues ustedes escucharon que Nuevo León tuvo escasez de agua, ¿no? Y así hay varias partes en la República que hay años que sufren de la escasez del recurso hídrico, ¿no? Sí pueden influir, sí, hijo. Y ahorita, con eso del cambio climático, pues también se podría aprovechar para implementar programas de conservación de la diversidad genética, ¿no? Para disminuir o acentuar contaminación. Sí lo pueden hacer, sí se puede hacer, ¿no? ¿O qué más, jóvenes? Profesor, Sí, ¿quién habla? Valencia. Valencia Sarmiento. A ver, la escucho, joven. También, bueno, es importante porque hay muchas variedades que son nativas de ciertas zonas que pueden ser tolerantes a condiciones del suelo como salinidad o exceso de algún elemento. Sí. Más adelante, cuando veamos algo de recursos fitogenéticos acorde a la diversidad, se van a dar cuenta de que hay muchos materiales. Hay gente que ha colectado frutos principalmente y observan
pues una enorme diversidad en los tamañitos de los frutos, ¿no? Y es en México, pues. Hay otros que han caracterizado hasta la altura de los materiales criollos de inicio a la floración. Diámetro de tallo, altura de planta, hábito de ramificación, color del peciolo, longitud de la hoja, diámetro de la hoja. Pues sí ha habido de ese tipo de caracterizaciones, ¿no? Pero son muy poquitas. Ahora, por simple ubicación del recurso fitogenético, si hiciéramos una caracterización del recurso edáfico, podríamos decir su rango de adaptación al pH, a la materia orgánica, a lo que ustedes le quieran poner, y como dice la Exgeva, pues categorizarlo. Suelo con un pH ligeramente ácido, con un pH ligeramente alcalino, suelo muy pedregoso, suelos profundos, etcétera, etcétera. Que de una u otra manera también van a estar potencializando su producción. ¿Basado en qué? En el tamaño del fruto y en ciertas características, por ejemplo, del sabor, de los grados Brix, que también pueden estar influenciados, pues sí. Pero esa riqueza, pues ustedes la pueden ver de todas esas maneras y en su mente tendrán solucionar un X o Y problema con genes de materiales silvestres, ¿no? Que a lo mejor ustedes digan, a ver, aquí hay un material criollo muy tolerante a antracnosis. Y que digan, no, pues vamos a hacer mejoramiento genético mediante biobalística. Primero vamos a aislar el fragmento de genes que tienen esa identificación, aislar el fragmento o genes que confieren esa característica. O sea, versus pues comparando con la que es susceptible, que tiene que carecer de esos genes de resistencia. Y luego mediante biobalística hacer una serie de multidisparos. Obviamente no van a utilizar el medio ambiente como tal, no se utilizan cámaras especiales, pues, mediante la técnica de biobalística. E incorporan ese gen o esos genes. Pero ¿de dónde los retomaron? De los materiales silvestres. A lo mejor vean ustedes estos frutos, por ejemplo, de Carica vasconcellae. Y van a decir frutos muy costilludos, frutos poco atractivos, hasta ya en maduración. Así ese verde feo, como si fuera cacao el fruto de la papaya. Pues desde allí ya no tiene un atractivo, disminuye su atractivo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué tal si dicen, no, pues vamos a caracterizarlos? De algo nos han de servir estos frutitos. Y le encuentran algo que represente una ventaja y que se puede incorporar en los próximos programas de mejoramiento genético, pues contribuye a conservar ¿no? En cuanto a las papayas silvestres, pues se ha encontrado formas de frutos diferentes entre plantas, no así entre frutos de la misma planta, ¿no? Apreciándose los tipos oblongos con extremidades cónicas, altamente redondeados, oval, elípticos y con predominio de los frutos elongados cilíndricos, pues. Hay también otras categorías que hay vela, hay tipos vela, tipo ovalados también. Estas características, pues sobre todo la última, la de elongados cilíndricos, sugiere la posibilidad de explotar estos recursos fitogenéticos con fines productivos, ¿no? Teniendo en cuenta que los mercados, pues,
y sobre todo el mercado internacional. Tiene como esa tendencia de los frutos elongaditos. Y además, pues se crea la posibilidad de conservar poblaciones de papaya silvestre ex situ, pues, fuera de su ámbito natural. Se dice que la diversidad encontrada en la forma y tamaño de los frutos muestra una alta variabilidad genética, de la cual se ha utilizado para obtener nuevas variedades o híbridos. Mediante estas técnicas, ¿no? Hibridación y o selección de líneas o simplemente selección de líneas que se consideran estables. Este país, Hawái, tiene, o a principios del siglo pasado, se logró obtener la familia del grupo solo a partir de semillas provenientes de un fruto, ¿no? A lo mejor de allí viene su nombre. Y por algo de tiempo estos cultivares dominaron el mercado nacional. En El Salvador, en este país, pues entre 1960 y 1970, con similares métodos, pues refiriéndose a la hibridación, a la selección o selección de líneas estables. Obtuvieron selecciones de Izalco 1 e Izalco 2, provenientes pues de carica del tipo criollo, y que tuvieron pues, y todavía se referencian estas de Izalco 1 e Izalco 2. Tuvieron aceptación en el mercado, ¿no? Pero pues el mejoramiento genético sigue y caen nuevos materiales con nuevas variedades, nuevos híbridos. Ahora vean este que es del taxa jacaratía mexicana. Y veanle el hábito de ramificación, pues más bien parece como un árbol. Observen el tamañito del fruto de jacaratía espinosa, de materiales que no se comparan nada en su forma de crecimiento con las variedades actuales, ¿no? Vean plantas, por ejemplo, de maradol, vean plantas de passion red, vean plantas de extrema, vean plantas de amalia, vean plantas de intensa, vean de todas ellas. Pues no tienen ese hábito de crecimiento ramificado, ¿no? Tampoco no tienen el hábito de fructificación en racimos. Son axilares y se desarrollan en un tronco que podemos decir que es monopódico, ¿no? Un solo tronco. Y aquí ustedes las aprecian muy ramificadas, muy altas. Y para que perduren allí con ese hábito de crecimiento, pues les van a conferir que tienen resistencia a diversas condiciones edafoclimáticas, ¿no? Porque no tienen 1 año ni 2 años. Pueden tener ya 8 o 10 años ahí. Pero como no se explotan de manera comercial y como no se les ha diagnosticado o caracterizado si son susceptibles a X o Y factor biótico o abiótico, pues la planta sigue allí hasta que normalmente cumpla con su ciclo, ¿no? Estas dos tipos de o especies de papayas del taxa Vasconceae, la Vasconceae pubensis, bueno, no, más bien dicho, no son las dos Vasconceas. Una especie de este taxa Vasconceae y otra espinosa del taxa jacaratía. Se dice que muestran características prometedoras para una mayor explotación económica y el desarrollo de nuevos
de nuevas plantas, pues hablamos de papaya, ¿no? Con algo diferente a las que normalmente conocemos. Y una de ustedes, o una de esas características que ustedes estarían pensando, es el hábito de fructificación. Y que ya se ha incorporado en algunos híbridos de reciente creación, pues sí. Lo que no se ha incorporado en las plantas de papaya más recientes es el hábito de ramificación, ¿no? Pero que fructifiquen en racimos, sí se ha estado considerando para los recientes programas de mejoramiento genético. Eso no está exento de que ciertas características, por ejemplo, de Vasconcellae, que la hacen ser resistente o tolerante al spotting ring, virus papayae, pues también la hace atractivo para los siguientes programas de mejoramiento genético, ¿no? Donde ustedes ponen en su mente que ya hay variedades e híbridos que tienen estas características de ser resistentes al spotting ring. Por ejemplo, tienen a JB Azteca 2, tienen a Rainbow, tienen a Wainun 1 y a Leia, que algunos de ellos son transgénicos, donde se ha buscado en específico la característica de resistencia al spotting ring o el virus de la mancha anular del papayo. Pero vean, aquí tienen ustedes para jacaratía, tanto mexicana como espinosa, que a lo mejor le recuperamos el hábito de fructificación de jacaratía espinosa. En racimo ya Vasconcellae, la tolerancia al spotting ring o el virus de la papaya. Ahora, de estas dos especies, pues, que decíamos que eran propias del continente africano, Silicomorpha sol, sí, y Silicomorpha parviflora, una de África Occidental y la otra de África Oriental. Pues allí no sé qué tanto se exploten de manera comercial. Y tampoco desconozco si ciertos genes de este taxa se hayan utilizado en variedades o híbridos recientes con alguna característica de este taxa, ¿no? El taxa Orovicia, con su única especie de nidiscoloides, solo se conoce en bosques submontanos de la Sierra Juárez, en Oaxaca, en el sur de México. Las tres especies de jarilla son hierbas perennes endémicas de México y Guatemala. El género Jacaratía está formado por 6 especies de árboles distribuidas en las tierras bajas de América del Sur y Central. 2 especies de Jacaratía están adaptadas a áreas secas, Jacaratía mexicana y Jacaratía corumbensis, y 4 a selvas tropicales, Jacaratía dolichoula, Jacaratía espinosa, Jacaratía digicata y Jacaratía chocoensis. Pues aquí tienen una característica dentro de este mismo taxa, que están adaptadas a 2 condiciones, áreas secas y selvas tropicales, donde inmediatamente piensan que una de las diferencias básicas es la cantidad de precipitación que incide en cada una de estas zonas, que a lo mejor Jacaratía mexicana y Jacaratía corumbensis puedan representar fuentes de genes para zonas de deficiencia del recurso hídrico o genes de resistencia a sequía, mientras las otras pues se adaptan a zonas de mayor precipitación. En el caso de Vasconcellae,
pues se dice que es el género con mayor número de especies, habíamos dicho 2021. La mayoría de estas especies que conforman este taxa o género se encuentran en el norte de los Andes, lo que convierte a esta región en el centro de diversidad de especies de Caricaceae. Vean, en México y Centroamérica, jarilla 3 especies, Orobixia nidiscoloides, Carica papaya, de forma silvestre, Vasconceae 2 especies, Jacaratia 3 especies, en el sur de América, Vasconceae 20 especies, Jacaratia 5 especies, en África, Silicomorphas, Solpsin y Silicomorpha parvifolia. Pues ahí tienen la distribución de materiales silvestres a nivel, pues ahora que sí que mundial, donde pues obviamente descartan toda la parte de Europa, ¿no? Descartan, porque no se ejemplifica aquí, pues Alaska, Canadá. Aunque en Estados Unidos sí se produce papaya de manera comercial, ¿no? Pues vean ese tipo de distribución. Vean, ¿a dónde tendrían que recurrir para una mayor diversidad genética de especies silvestres de papaya? Pues vean lo que es México y Sudamérica, ¿no? O sea, Centroamérica y Sudamérica. Vean ustedes toda esa riqueza. Ahora, puede haber pérdida potencial de recursos fitogenéticos, ¿sí? A lo mejor si se hiciera un nuevo estudio, pues dirían que en ciertas áreas hay menos presencia de materiales criollos de papaya, ¿no? Pero que siguen existiendo, ¿sí? Imagínense, simplemente en México, vean hasta en las Baja Californias, encuentran vestigios de papaya silvestre, ¿no? Se van casi todo el Pacífico, la parte central de México y el Golfo de México, la parte de la península de Yucatán. ¿Y qué descartamos? Casi todo el norte, todo el noreste. Y a lo mejor muchos de ustedes dirán por cuestiones climáticas. Y dirían desde Zacatecas, Durango, Chihuahua, Nuevo León. Y si aprecian ahí, creo que hasta en Sonora hay materiales silvestres. Pues bien, México tiene una amplia riqueza si le hacemos caso al mapita, ¿no? Y vean, compárenlo pues con las dimensiones del continente africano, y vean la cantidad pues de materiales silvestres que hay. Que a lo mejor muchos de ustedes dirán, pues, en estos años a lo mejor ya están hasta en peligros de extinción, ¿no? Porque algunos países de aquí en este continente pues están en extrema pobreza, ¿no? Y es cierto, hace tiempo andaban unos personajes de este lado del mundo, aquí en Chapingo, México, buscando fomentar la producción de papaya, con el objetivo de al menos incrementar potencialmente la presencia de este cultivo y buscando pues que su rendimiento estuviera no tan alto pues, pero sí que les garantizara unas 40, 50 toneladas por hectárea para tenerlo como un recurso básico dentro de la alimentación, ¿no? Sí tenían interés, inclusive dialogaron con nosotros, pero luego se desaparecieron, quién sabe. Ya no supimos de ellos. A lo mejor los deportaron. Aquí tienen las formas, miren, vean, por ejemplo, Orobixia nidiscoloides y Vasconceae microcarpa, Jacaratia espinosa, a lo mejor la forma del fruto sería una característica adecuada de los tipos elongata para rescatar de estos materiales, ¿no? Pero ahora vean los otros, la jarilla chocola,
Jarilla caudata, Jarilla heterofila, Vasconceae cauliflora. Pues yo creo que ustedes desprezarían esta forma. A lo mejor no tanto el color, pero esta forma y este tamañito de frutos. Muchos de ustedes dirán, pues si no se trata de traer papayas de bolsillo, ¿no? En ese caso agarramos mejor un dátil, agarramos una guayaba. Pero pues a veces discriminamos los frutos hasta por su tamañito, ¿no? Y vean, en todas las imágenes donde se aprecia cortado el fruto, notan bastante semilla y muy poca o escasa parte comestible. Pero volvemos a decir lo mismo, ¿qué tal si comercializamos la semilla como las de la calabaza? Pepito pecho. ¿O qué tal si a la semilla le encontramos propiedades más ricas que la misma semilla de la calabaza? Y que produzcan un montón de semillas y un montón de frutitos. Pues puede, entre comillas, representar beneficios económicos. Pues yo creo que eso sería innegable, ¿no? Algo les tenemos que encontrar para seguir justificando, preservar el enorme potencial de papaya silvestre. Aquí tienen Jacaratia espinosa, Vasconceae pubensis, Jarilla heterofila, otra vez, Jarilla caudata, Vasconceae quercifolia. Y vean, pues ahora sí que el hábito de floración, como que están en racimos. Flores femeninas es esta que aprecian individual con un... porque de ahí se va a formar el fruto, largo. Y luego inflorescencias arracimadas, flores femeninas individuales de Jarilla heterofila. Y luego observan la de Vasconceae quercifolia, también individual. Y ven, pues notan flores muy aisladas, individuales o arracimadas, que pues prácticamente los materiales mejorados tienen como este hábito de floración aquí así, axilar, pero no tienen pues este pedúnculo tan largo. Las flores pues salen aquí como un botoncito, salen aquí como otro botoncito, aquí se diferencian y no, desde la flor no tienen esta particularidad de pedúnculos tan largos, ¿no? Materiales mejorados pues. Las flores masculinas e inflorescencia, pues también vean, ese de Vasconceae pubensis, pues tiene una enorme cantidad de flores amontonadas ahí. Y generalmente cuando hay floración masculina en las plantas de papaya se caracteriza también por ser de un pedúnculo largo. Se referencia a veces 1 metro o 1,5 metros de longitud del pedúnculo. Y que son flores en racimo, ¿no? Como estas. Raro encontrarlas así con un pedúnculo largote individual, sino que son en racimo las flores masculinas con pedúnculo largo. Esa característica como que la tiene Jarilla caudata. Ahora vean si aquí cuajaran todas las flores, tendríamos frutos aglutinados, amontonados, que dirían ustedes, pues no nos conviene, ¿no? Porque entre ellos se compiten y pueden afectar el tamaño del fruto, puede ser una característica, ¿no? ¿Y qué dicen? Pues hagamos el desflore aquí al mero. Ahora acá en estas otras imágenes vean los árboles, ¿no? De Jacaratia mexicana, pues tienen un tallo recto y luego tienen una copa o ramificada. Jacaratia espinosa también tienen un tallo y luego tienen una copa frondosa, ramificada.
Vasconcelaya quercifolia como que tiene un menor porte que Jarilla espinosa, como que tiene la tendencia a un arbusto. Vean a Jarilla heterofilia también como un arbusto. Cauliflora, Vasconcelaya orobixiana, la liana. Jarilla caudata, Jarilla chocola, pues como que tienen características de arbustos, pues lianas, arbustos, árboles, etcétera, etcétera. Es la diversidad de las plantas, ¿no? De la papaya. En América Central y Sur existen 21 especies silvestres de Vasconcelaya, según este autor, 2014, que consideran a este material Vasconcelaya como un material genético potencial, porque confiere características de resistencia a virus nativos para utilizarse, pues, en las subsecuentes generaciones de mejoramiento genético de las papayas. En México, desde 1978 se manifestó la relevancia o la importancia de evaluar los parientes silvestres de Carica papaya como fuentes de resistencia genética a los virus. Vean, Spotty Ring, eso es lo que significa la S y la R. La V es virus y la P es papaya. Y luego esto significa virus del mosaico de la papaya. Ya desde aquellos tiempos, desde el 78, se había reportado que Vasconcelaya cauliflora y Vasconcelaya pubensis y Vasconcelaya stipulata y Vasconcelaya candicans son especies resistentes al virus de la mancha anular. A ver, jóvenes, virus de la mancha anular del papayo. Ustedes lo ven como V, M, A, P. Es lo mismo que esto. Es lo mismo, jóvenes. Es una sinonimia. En México le hablamos, lo mencionamos como virus de la mancha anular del papayo. Y en referencias o traducción al inglés le llaman spotted ring, virus papaya, y es lo mismo. Hemos dicho que existen varios tipos de virus en los papayas, pero el que más se referencia es el virus de la mancha anular del papayo en México. Eso no quita que también esté el virus del Von Chitov o el virus del arrepollamiento. También está presente. Eso no quita que esté el virus de la meleira. También está presente en los papayas. O sea, al menos 4 virus se presentan de una forma u otra en las plantaciones de papaya. Pero este es el que más le echan énfasis y al que más les dice o se dice que es el que más potencialmente incrementa las pérdidas en la producción de la papaya. Y al virus de la mancha anular del papayo, pues también a veces dicen que en plantaciones que se van contaminando por la presencia de este virus, es más recomendable erradicarlas, tumbarlas, a invertirle en su control. Es por eso, un quizás de tantos muchos, que los productores cuando ya empiezan a ver presencia del virus de la mancha anular del papayo, deciden de tajo tumbar la plantación. Porque imagínense, incrementar los costos para controlar de virus, que cada vez tengan plantas más contaminadas, que cada vez existan menos plantas en la plantación, que los frutos sean de menor calidad. Pues como que representa
pérdidas en los beneficios económicos, ¿no? Siendo de estas especies del taxa Vasconceae cauliflora la única que se puede localizar en México. Pero pues ahí tenemos riqueza para controlar virus. Hay cruzas entre materiales, por ejemplo, Carica papaya y Carica vasconceae, que se han presentado o tienen barreras de compatibilidad, como el desarrollo de semillas en la F1 sin embrión y semillas en la F1 sin endospermo. A ver, jóvenes, ¿pero qué significa para ustedes la F1? A ver, Beatriz, lo escucho, jefa. Es la filial 1, es decir, la primer cruza de dos progenitores, homocigotes. ¿Homocigóticos contrastantes o homocigóticos? Es que se me olvidó cuál es la palabra. Es decir, que por ejemplo que tienen o solo genes, ya puede ser uno uno puede tener genes solamente dominantes y otro puede tener genes recesivos. Usted me podría decir, por ejemplo, AA mayúscula por AA minúscula y luego le da el heterocigótico A mayúscula A minúscula. Que sería el filial 1. Sí, efectivamente a eso me refiero. Excelente. Ok, jóvenes. Pues vean hasta ahí. Se ha encontrado esas características en esa cruza, ¿no? ¿Y para qué querríamos semillas sin embrión? Porque a lo mejor los mangos y sobre todo en el mango ataulfo existen semillas sin embrión. Lo que le llaman frutos estenospermocárpicos y que también dicen frutos apomícticos. ¿Para qué querrían ustedes ese tipo de semillas sin embrión? Y en algunas sin endospermo. Porque daría lo mismo, ¿no? Sin embrión. ¡Pum! No germinan. Pero luego pueden tener un embrión. Y en las etapas iniciales del desarrollo, ¿de dónde vive ese embrión? Pues van a decir, vives de las reservas, ¿no? ¿Y dónde están las reservas? Pues en los endospermos. O a veces dicen los cotiledones, ¿no? Hay frutales, por ejemplo, el mismo aguacate, donde esquemas, por ejemplo, de propagación asexual en cultivo in vitro, lo que le llaman el rescate de embriones. Aún sin que el fruto presente características pues de consumo o organolépticas, se pueden extraer los embriones. Sí, se extraen. Y luego se cultivan en medios de cultivo, como de Murachí y Escu. Y obtenemos plantulitas, ¿sí? En el caso de las papayas, también rescatar embriones. Representa una alternativa, sí, jóvenes. Algunas especies de Vasconceae son resistentes a ciertas cepas del spotted ring o virus de la mancha del papayo.
Por ejemplo, Vasconceae quercifolia es resistente a cepas de virus originarios de Florida, Hawái y Australia, pero presenta susceptibilidad a los aislamientos de Venezuela. Puede ser más agresivo, ¿no? Vasconceae cauliflora se considera resistente a cepas originarias de Maracay, Venezuela, México, Australia e India. No obstante, es susceptible a los aislamientos de Florida y también algunos de Venezuela. Otras especies resistentes son Vasconceae pubensis, Vasconceae stipulata, Vasconceae aylborni, Vasconceae candicans. Y entonces, en base a estos resultados, pues se dice que hay variabilidad de la resistencia en función del origen geográfico del virus al spotted ring de las papayas, ¿no? Vean esta combinación también de carica papaya, la normal pues, por Vasconceae pubensis. Se ha encontrado resistencia al spotted ring, pero la descendencia ha resultado estéril para continuar con un esquema de mejoramiento convencional. Por ello se ha planteado un puente para la transferencia de genes de resistencia al cruzar Vasconceae pubensis por Vasconceae parviflora y luego con carica papaya. Hay otros autores como Kumar y Tripathi en el 2016 plantearon otro puente de transferencia al entrecruzar o cruzar Vasconceae cundinamarcensis por Vasconceae parviflora. Luego los individuos de la F1 se polinizan con carica papaya y así obtener híbridos resistentes al virus de la mancha anular del papayo. Vasconceae también es fuente de genes de resistencia contra Phytophthora y Vasconceae goudotiana y también la muerte regresiva de papaya en Vasconceae parviflora, mancha negra y tolerancia al frío en Vasconceae pubensis. Pues miren, jóvenes, vean lo poquito que llevamos y rescátenle la importancia a este tipo de materiales y verán que es enorme. Tan solo encontrar genes de resistencia a Phytophthora, a verticillium o muerte descendente, aunque aquí dicen que no sé si corresponde a verticillium, la muerte regresiva, o a la mancha negra y tolerancia al frío en materiales silvestres. Tolerancia al frío de la planta y en plena floración y en vida de poscosecha, para que no sufra daños por frío, pues representan una enorme alternativa de su uso de estos materiales. Creo yo, ¿no? Ahora, si resaltásemos la importancia, por ejemplo, de Phytophthora y en otros frutales, pues hace años Phytophthora fue muy devastadora este patógeno para plantaciones de aguacate, ¿no? ¿A qué obligó? Pues a los centros de investigación a buscar materiales considerados como portainjertos que fueran tolerantes y o resistentes a Phytophthora cinnamomum. Si nosotros sabemos de este problema, pues vean de dónde podemos rescatar los genes, ¿no? El género Carica incluye 14 especies, todas nativas de América tropical, de las cuales solamente 11 producen fruta comestible. Y vean Carica parviflora, Carica quercifolia, Carica candicans, Carica stipulata, Carica pubensis, Carica ebermabaui, Carica goudotiana, Carica monoica, Carica chaulflora y Carica espaerocarpa, de las cuales Carica papaya es la que más destaca, la que más se comercializa, la que más se produce
y de manera mucho más intensa, significativa, pronunciada que el resto de las especies, ¿no? Carica papaya es la que representa la mayor importancia económica de todas estas especies del género Carica. Ya mero que vamos con esta unidad. Pues ahí los tienen, jóvenes, miren, vean a Carica monoica, Carica estipulata, Carica parviflora y Carica cardifolia. Y muchas veces hasta del color de la floración, como es Carica parviflora, podrán identificar por la especie, ¿no? Luego ven este fruto como tipo cacao. Y luego dicen Carica stipulata, ¿no? Observan esos frutitos entre anaranjado, rojizo, anaranjado, pequeñitos, en forma individual, y dicen que es Carica monoica. Y luego lo ven en forma de racimo de 2, 3, casi con un color muy similar. Y se van a Carica cardifolia. Pero estos potencialmente, estas 4 especies que ustedes ven aquí, no compiten de manera comercial con Carica indica o con Carica, más bien dicho, con Carica papaya. No compiten, jóvenes. Indica era para mango. Aquí es para Carica papaya, la especie papaya. Pues vean ustedes que la especie monoica, la especie estipulata y la especie parviflora, así como quercifolia, estas de manera comercial no compiten con la especie papaya, ni compiten en el rendimiento o nivel de productividad, ni compiten en el tamaño, ni en la forma de fruto que buscamos en las variedades comerciales. Ahora, ¿cuál es el color típico de la floración de las variedades comerciales? Es este blanco que ustedes ven aquí, miren, con ligeros tonos rosados, pero es este color rosado, así casi completo, como que parecía ser una particularidad de Carica parvifolia o parviflora. Pues vean esto, jóvenes. Estos materiales silvestres, pues ustedes dirán que desde el punto de vista de la comercialización nacional e internacional, pues como que no tienen preferencia en los consumidores, ¿no? Con respecto a Carica papaya. Porque cuando vean Carica papaya como tal, pues van a ver enormes contrastes en los frutos, en la floración, en el color de la flor, etcétera, etcétera. Las poblaciones silvestres de papaya, Carica papaya, se puede decir que integran un recurso biológico para el mejoramiento genético de la especie, la predicción de la distribución geográfica de las poblaciones silvestres y cultivadas es una herramienta útil para determinar sitios de colecta para su uso y conservación. A ver, con esta, jóvenes, creo que ya va a ser hora. Y vean que la especie, o así que más bien dicho, la especie papaya, o ya con el género Carica papaya, especie, es un clado taxón, pues confinado a México y Guatemala, cuyas poblaciones silvestres son estrictamente dioicas, planta macho y planta hembra, en contraste las cultivadas que son trioicas, machos, hembras y hermafroditas. Las diferencias morfológicas de variedades y razas respecto a las silvestres son evidentes principalmente en características del fruto. Noten, por ejemplo, este material de maradol rojo y compárenlo con este de Vasconcelos.
y son más cilíndricos, son más pequeñitos, tienen un color más rojo intenso, tienen una mayor cantidad de semilla, tienen ovario pentalocular y estas son unilocular. ¿Sí? Tienen mayor grosor de cáscara, pueden tener mayor tolerancia al manejo, los materiales criollos, menor peso del fruto, menor cantidad de frutos, pueden tener menos grados Brix, más ácidos, más astringentes, pero a lo mejor pueden tener, un mayor potencial de producción de látex versus estos alargaditos o tipo elongado. Pero ahí tienen diferencias. O sea que si yo les preguntase, díganme 10 diferencias entre planta, flor y fruto de materiales silvestres versus materiales cultivados, pues se tendrían que explayar, ¿no? ¿O no, jefa? Sí, profe. Pues sí, tienen material para analizar bastante, ¿sí? Tienen material para justificar. Cuando ya sean funcionarios del gobierno federal, implementar programas, o quizás, jóvenes, pónganlos en comillas, yo no abogo por el SINAREFI, aunque trabajé ahí, pero sí pensar a lo mejor en conservar recursos fitogenéticos en México. Las redes eran una gran fuente y siguen siendo una gran fuente de riqueza genética a través de los bancos de conservación o de réplicas en ex situ, fuera de, como puede ser el invernadero de propagación del aguacate, que tiene réplicas de varias partes de la República Mexicana, desde el nivel del mar hasta 2.200, casi 60 metros. Pues puede haber ahí, ¿no? Ese tipo de impulsos, pues se justifican. ¿Sí? Aunque se tengan pocas accesiones, por ejemplo, de Persea tolimanensis, Persea stellemarki, Persea parvifolia, Persea cinarensis, Persea hintoni, Persea engleman, Persea, etcétera, etcétera. Pues el hecho de tener 5 o 10 plantitas y luego que ya lleguen a producción y replicar, pues está excelente. Pero piénsenlo para cuando sean funcionarios. Ahí se acuérdenos de los recursos fitogenéticos en México. Bueno, jóvenes, que tengan una excelente tarde, una deliciosa cena, un fantástico sueño. Que concluyan el día de lo mejor, jóvenes. ¡Ánimo! Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí, profe. Dale pues, cuídense. Hasta luego, profe. Va que va. Hasta luego, profe. Va que va. Hasta luego, Los profe. invito. Gracias. Sí, hasta luego.